2, versículos 8 al 11. Por lo general, no tengo la costumbre de predicar en este libro profético. Hemos estudiado este libro Apocalipsis con ustedes, pero en esta ocasión creo que el Señor puso al sentir este mensaje y compartirlo con ustedes. Y quiero predicarlo bajo el tema sacando tu mejor esencia. Sacando tu mejor esencia. Amén, amados. ¿Cuántos tienen esencia? ¿Pero qué tipo de esencia tienes? ¿Una esencia cafetera, cargada, negra, o tal vez una esencia es en el ámbito espiritual, santa y pura? Algunos, bueno, ya lo discerniremos en el transcurso de la palabra. Ven, amados, los que no hayan encontrado el libro de Apocalipsis, por favor, y si es cristiano, ven a arrepentirse de una vez. Los que no, es el último libro de vuestras Biblias. ¿Lo tienen? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, con la guianza y el respaldo de su Espíritu Santo. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos. Padre, te damos gracias por este hermoso consejo de tu palabra. Gracias por lo que tú has estipulado, Señor, en estas hojas. Que sea tu Espíritu Santo usando mi vida, dando, Señor, la iluminación de vida, esta palabra ya revelada, para que seas tú, Señor, siempre tomando control de nosotros, y que cada uno de nosotros podamos ser edificados. Salgamos, Señor, siendo hacedores de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Y el pueblo bendecido responde. Amén. Puede tomar asiento, aleluya. Gracias, mi hermana. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Este hermoso libro de Apocalipsis, como mucho lo conocemos y lo damos la autoría al apóstol Juan, según las grandes tradiciones, se le dan a este apóstol como el autor, aunque algunos eruditos, según la letra juanina, no concuerdan con el mismo apóstol. Dice que ciertamente ha sido Juan, pero no se sabe si era el mismo apóstol. Independientemente de esta autoría, vemos cómo Dios se manifiesta en dar a la iglesia estos consejos, estas cartas, donde en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis nos narra que el Señor le revela a este siervo de él el mensaje a 7 iglesias. Nosotros estaremos compartiendo el mensaje para la segunda iglesia según este orden cronológico que lo vemos. Y le toca a esta iglesia Esmirna. Y es que el nombre Esmirna, estimados hermanos o amigos que nos ven por las redes sociales, está relacionado con la mirra, una resina aromática, muy aromática en la antigüedad, que se utilizaba para perfumes. ¿Cuánto les gusta olerse bien? ¿Cuánto les gusta perfumearse, echarse la colonia, o aunque por ahora no les gusta bañarse, pero les gusta perfumearse para allí tapar cualquier malos apuros que uno tiene? Bueno, en ese entonces se usaba esta resina aromática donde hacían estos grandes ungüentos, y también los usaban para el proceso funerario. Ustedes saben la costumbre que tenían para poder arreglar al difunto. Entonces esta mirra desprende un aroma cuando especialmente es triturada.
cuando es aplastada, presionada, es cuando comienza a derramar ese hermoso o delicioso aroma. Y eso nos da una similitud a la iglesia de Esmirna, que el cual el Señor le da esta palabra. Como te lo he dicho muchas veces, la Biblia no fue escrita a nosotros, pero es para nosotros. Y cuando entendemos eso, la audiencia original, que era esta iglesia de Esmirna, situada en Turquía, ya lo vamos a ver, recibió este encargo. Porque así como esta mirra era presionada, esta iglesia también pasó por esa presión. Pero sabes, esta iglesia de Esmirna, esa iglesia, en esos momentos de presión, de trituración, desprendió su fidelidad. Un testimonio maravilloso para Cristo en medio de esas persecuciones, en medio del sufrimiento. Entonces, a través de esta iglesia, de esta carta, de la historia, si me permites, vamos a compartir en estos minutos en el consejo de la palabra de que es necesario hoy en día, la iglesia de Jesucristo, que nosotros también saquemos la mejor esencia que está dentro de nosotros. No en cualquier momento, sino en todo momento. En los momentos difíciles como en los momentos de alegría. Es necesario poder nosotros desprendernos de esta mejor esencia, que sabe lo que es esa esencia. No es la tuya ni la mía. No es el perfume Gucci ni el Fucci. Es el perfume del Espíritu Santo. La presencia, la esencia de Cristo que mora en cada uno de nosotros. Es esa esencia, la esencia de Dios, de aquel Hijo que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que lo llaman el Alfa y el Omega. Él es nuestra esencia y Él es el que lo conoce todo. Bajo esos puntos vamos a estar tocando. Esa esencia divina que mora en nosotros como creyentes, lo conoce todo. Nos advierte y prepara, como también nos consuela con una vida eterna. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vale la pena servir a Cristo. Pero vamos a entrar en detalle, ¿me permites? Vamos a entrar en lo que es estos puntos históricos para entender un poquito más lo que sucedía con esa iglesia ya en Esmirna hace más de 2000 años. Esmirna, estimada iglesia, representa el periodo de la iglesia perseguida. A través de la historia, muchos grandes estudiosos han categorizado cada 7 iglesias bajo un periodo de tiempo. Y ellos han calculado que esta iglesia de Esmirna representa a la iglesia perseguida en la historia, que se aproxima o lo calculan entre los años 100 al año 313 después de Cristo. Y es que una interpretación tal vez más conservadora, más ideal, es que cada una de estas 7 iglesias que aparece en el Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, la que estamos estudiando, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, cada una de estas 7 iglesias representa hoy en día a nuestra iglesia, valga la redundancia, en la actualidad, dependiendo en qué proceso la iglesia de hoy en día estemos pasando. Pero en la historia se le cataloga entre los años 100 a 300 después de Cristo. Ahora, esta iglesia o esta ciudad de Esmirna estaba situada en una de las ciudades privilegiadas dentro de este imperio. Esmirna fue una de las primeras ciudades en levantar un templo dedicado para el emperador romano. Era muy aliada al gobierno romano, también como a otros dioses, como de costumbre. Era una ciudad muy ordenada, como muchas de nuestras casas. Esta ciudad hacía con ese tipo de idolatría y de tantas cosas para esa alianza con el gobierno, hacían a los cristianos que vivían en ese lugar enfrentar una fuerte presión
tanto social como religiosa. No era fácil enfrentarse ante esas características, porque el negarse a participar en un culto al emperador de ese entonces les podría acarrear lo que es la muerte, el rechazo social, los pierde de los bienes y muchas veces de sus familiares. El simplemente hecho de negarse a participar en esas fiestas. Ese periodo donde esta iglesia vivía en ese entonces era un tiempo muy difícil para los cristianos. Especialmente durante esos siglos, el Imperio Romano desató varias persecuciones contra la iglesia. Los creyentes eran arrestados, encarcelados, torturados y muchos fueron ejecutados por negarse a renunciar la fe en Cristo Jesús. Se cree que había pasado por 10 diferentes persecuciones de la iglesia, fuertes, notorias en ese entonces. Ahí viene ese número 10 que lo estaremos viendo en unos minutos. El emperador exigía ser reconocido como Señor y recibir adoración. Así eran de locos los Césares. ¿Cuántos César hay en este lugar? Con excepción de mi hermano el emperador, ustedes saben. Por esa razón los cristianos eran vistos como una amenaza ante este orden imperial. Muchos creyentes fueron arrojados a las fieras durante este tiempo. Ustedes han visto las diferentes películas o videos en YouTube acerca de lo que era la persecución con los creyentes o cuando lo metían a los creyentes a lo que viene a ser a los leones. ¿Se acuerdan? Hemos estudiado esas partes. En el Coliseo, ese era el tiempo donde estos creyentes estaban viviendo. La antigua ciudad de Esmirna, ante estos tantos abusos, especialmente para los creyentes, a los hijos de Dios, la intención era quebrantar su fe, exprimirlos de la misma manera que esta mirra se exprimida para en sí quitarles esa adoración a ese Dios omnipotente que tú y yo también servimos al día de hoy. Pero en lugar de ser ellos ejecutados públicamente, de ser insultados en frente de todos, en lugar y muy lejos de destruir la iglesia, todas esas persecuciones terminaron fortaleciendo la fe de aquellos creyentes de ese entonces. Y no solamente de ellos, sino siguió creciendo la fe por el resto de los siglos, que hoy en día tú y yo en este 2026 nos estamos gozando de tantos testimonios de los mártires que tuvieron que pasar por ese coliseo sin negar la fe a ese Cristo de la gloria. Y por eso nosotros aprendemos lo que Pablo le dijo en su carta: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero una cosa es decirlo y otra cosa muy distinta es vivirlo. Como tú realmente lo dices, es muy diferente como estos creyentes en estos años lo estaban viviendo. Tú y yo les decimos sentados en un aire acondicionado, en una silla muy cómoda, en tu casa, así con problemas, porque todo el mundo tenemos problemas. Tú Tirimundi tienes problemas. It's been so many years, I had to. Todo el mundo pasamos por llantos. Pero como te dije una y otra vez, se vale llorar, se vale gritar, se vale jalarse los pelos si tienes pelo, pero que no se vale rendirse. Entonces en todo eso, ¿sabes? Esa antigua ciudad de Esmirna hoy en día es la ciudad de Esmir, una ciudad muy grande en Turquía. Y en la actualidad sigue siendo un importante puerto dentro del mar Egeo y un centro comercial muy antiguo. Pero lastimosamente hoy solo existe el 1% de cristianos en esa región. La región dominante es el Islam. Yo tuve la dicha de estar en esa ciudad, de ir por esas 7 iglesias en Turquía hace algunos años. Y es donde realmente las mezquitas se abundan más que las iglesias. Y dice: hermano, ¿pero qué pasó? Es que Dios es infalible, la palabra es inerrante.
Claro que sí. Pero hay momentos que simplemente la iglesia descuida el mensaje de la palabra del Señor y terminan sucumbiendo ante lo que viene a ser esta persecución que el enemigo pone. Pero hay victoria en el nombre de Jesús. Ante esta historia, entremos a lo que viene a ser este mensaje, ¿te parece? El versículo 8 comienza describiendo lo que dice: escriba al ángel de la iglesia en Esmirna. Cuando dice escriba al ángel, muchos dicen, ¿será el pastor? Bueno, ya tomamos esa clase hace algunos años, pero sea independientemente el pastor de esa iglesia o al ángel realmente que está a cargo de proteger a la iglesia, según otros grandes eruditos, sea Dios glorificando en todo eso, porque si Dios realmente pone a sus ángeles para que nos protejan, hay que sentirnos dichosos de esa protección divina. Pero aquí el Señor se presenta como el primero y el postrero. Y es que el alfa y omega, que dice aquí, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, nos da a entender algo. Miren, este primero y postrero que estuvo muerto resucitó, esta afirmación nos da a entender ese título divino que solamente se le atribuye al Cristo de la gloria. Si tú lees el capítulo 1, te das a entender que ese es el único título divino que se le da a Dios, porque Él no tiene comienzo. Él es sempiterno. Sempiterno viene a ser algo que tiene un comienzo pero no fin. Él es eterno. Cristo es coeterno con el Padre. Por eso a Él se le atribuye esos títulos divinos, el alfa y omega, porque en el alefato hebreo, el alfa y el omega tiene una característica propia, que es algo circular. Y si se pone el alfa y el omega juntos en sí, en esa forma circular, el círculo no tiene ni principio ni fin. Busca el principio y el fin de un círculo. No lo tiene. Entonces nos damos a entender que este es un título que no aparece así nomás por así, sino Él revela de esta forma, se identifica de esta manera que estuvo muerto y vivió, porque el Señor quiere demostrar a la iglesia que estaba pasando por persecución, sufrimiento, que aparte de todo eso hay esperanzas. Porque si Él resucitó, nosotros resucitaremos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la confianza de cada creyente. Tú y yo un día resucitaremos con Él. ¿Cuándo nos gozamos con ello? Y no te preocupes, cuando vamos a resucitar, no vamos a resucitar con este cuerpo defectuoso. Dile a tu vecino, dile, no te preocupes, no vendrás de esta manera. Vamos a tener cuerpos glorificados, distintos. Ahora, no pidas ojos azules, un cuerpo conmigo como el hermano que tengo al frente, bien ponchado. No, tranquilo, olvídate de eso. Va a ser un cuerpo glorificado. Por fin vamos a ser libres. Muchos casados dicen, gloria a Dios, espérate. Pero sabes, esas promesas que Dios nos da de que así como Él, y lo dice claramente, el que estuvo muerto y vivió era necesario, porque esta iglesia de Esmirna, muchos de los creyentes en ese entonces eran ejecutados. They had to die. La persecución de hoy en día, especialmente en Estados Unidos, es como si fuera para ellos tiempo de vacaciones. Ellos sí pasaban persecución. La persecución que tuve en Cuba cuando me aniquilaban todos los zancudos, eso no es nada. De los 10 días, 2-3 días, solamente que tuviéramos 2 horas de electricidad, en esa humedad y ese calor que yo sufría, pasé 2 días sin dormir. Tal vez 1 o 2 horas porque el cansancio me vencía. La primera noche dije, Dios mío, que tanto calor, y a mí, yo que sudo una barbaridad, hasta sentado sudo los que me conocen. Dije, Señor, la primera noche los zancudos me están acribillando. Cierro la ventana, no los puedo dejar abiertos porque entran como si fueran inmigrantes, como cancha entramos. Y sabes, la primera noche me la aguanté,
Me habían puesto un aire acondicionado arriba en el cuarto, pero ¿de qué me sirve un aire acondicionado cuando no hay electricidad? Dijo que la primera noche no dormí, Señor. Llevé un ventilador a batería, pero como todo el mundo lo usaba y cargaban allí, ya no hubo batería y se acabó y sufriendo. La primera noche no abrí la ventana, me aguanté como los machos. La segunda noche dije, Dios mío, eran las 1 de la mañana y los otros 2 hermanos que estaban durmiendo en el mismo cuarto conmigo, roncando, y lo que más detesto, yo les digo, ingratos, denme media hora, no se duerman, necesito media hora. Una vez que yo caiga, ronquen lo que quieran. Ellos bien roncando y yo, Dios mío, y los zancudos todos contra mí especialmente. No querían sangre nicaragüense por el hermano Fernando, el pastor, mi amigo que me acompañaba. Y el otro, como era de casa, de cubano, lo conocían. Eran contra mí. Creían que era gringo, son más peruanos que la papa y el arroz. La segunda noche dije, ya no puedo más, Señor. A la 1:30, 2 de la mañana me levanté y abrí las ventanas. Ni modo, hace mucho calor en este cuarto y estos ingratos que no se han bañado, ni modo, abrí las ventanas. No se crean. Los mandaba a bañarse por eso. Abrí las ventanas. En la mañana, a través de las 2 me quedé dormido. Como a las 4:30, 5 que nos levantamos, solamente un vivirí que tenía puesto, las marcas de todos los zancudos, excepto en lo que estaba puesto para dormir. Y que Dios mío, hicieron fiesta conmigo. Pero eso no es nada con la persecución que Esmirna estaba pasando. Nada. Hasta el día de hoy todavía tengo las marcas, no se me pasan. Pero sabes, son pequeñas cosas. Y por eso que el Señor les dice, el que estuvo muerto y vivió. Porque esa es una arenga, una motivación para el pueblo de Jesucristo. Aunque te maten, viviréis. Y nosotros tenemos la misma consolación, la misma motivación. Tenemos que seguir adelante. Al recordar que Él murió y resucitó, Cristo le está mostrando que la muerte no tiene la última palabra para aquellos que permanecemos firmes, fieles en el Señor. Filipenses 1:21, como le dije anteriormente, nos recalca eso, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El otro versículo que es hermoso dice, versículo 9, Él lo conoce todo. ¿Sabes por qué? Porque comienza este versículo de esta forma. Este segundo punto nos da a entender cuando Él dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero sabes, en tu Biblia como en la mía hay un paréntesis, ¿verdad? You have a parenthesis in your Bible, right? Si no, abre tu Biblia y mira. Dios mío. Creyente de la iglesia, viene a la iglesia. Un creyente viene a la iglesia sin Biblia. Allá, aunque sea con celulares. Yo no sé cómo los cargan, tienen. Pero bueno, dice, hay un paréntesis, pero tú eres rico. ¿Sabes? Si uno lo ilustra, porque cuando escribieron todo esto lo hicieron de una manera correcta, muy atentos los escritores, los narradores para transcribir esta parte. Y dice, pero tú eres rico. Es como si tú le dices a alguien, ¿sabes? Tú eres pobre, sí, pero alguien se acerca a tu oído y te dice, pero tú eres rico. Si lo quieres poner en una ilustración, ese paréntesis te está diciendo al oído Dios, ¿sabes? Aunque realmente tú puedes decir que eres pobre, pero no necesariamente un pobre en carácter, un pobre en actitud, sino un pobre porque ellos tenían muchas aflicciones seculares. Tenían eran privados a nivel económico, social, marginados muchos de ellos. Pero le dicen, tú tienes algo más, eres rico. Y eso es lo que pasa hoy en día también. Nosotros estamos pasando por diferentes pobrezas emocionales, pero el Señor nos recuerda y nos susurra al oído del Espíritu y nos dice, hey, pero tú eres rico. Porque el que está contigo mayor es que el que está contra ti. Tú eres rico. Aunque estás pasando por la desgracia más grande, si Dios está contigo, ¿quién contra ti?
De esa manera podemos interpretar ese paréntesis. Y es que, estimados hermanos, esta iglesia humanamente era pobre, como te lo estaba describiendo. Muchos creyentes habían perdido sus bienes, trabajos, su estabilidad por seguir a Cristo. Pero el Señor añade algo que cambia esa perspectiva o esa realidad. El mensaje, el consuelo que nos recuerda una y otra vez también a nosotros: somos ricos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque materialmente eran pobres, espiritualmente se gozaban de la riqueza en Cristo. Esto contrasta fuertemente el mensaje que Dios le manda a la Odisea en el capítulo 3, versículo 17. Algo totalmente opuesto, ¿sabes? Pero aquí vemos el valor de una iglesia. El valor de una iglesia que no se mide por su poder económico, sino por su posición, ni por su posición social tampoco, sino por la fidelidad al Señor Jesucristo. Y eso es la misma medida que nosotros, la iglesia de Jesucristo, tenemos que aprender a medirnos con. Muchos miden la madurez espiritual de una iglesia por el tamaño donde es tu complejo o el edificio. Y dicen, esta es una iglesia bendecida porque es una mega iglesia. No nos confundamos. No caigamos en esa mentira. Al mismo tiempo, yo prefiero una iglesia pequeña, chica, donde hay 3 o 4 gatos, porque allí sí se busca verdaderamente la palabra de Dios. No, tampoco. La espiritualidad, la riqueza espiritual no se mide con nuestros ojos. No se mide ni con lo grande ni con lo pequeño. No se mide con lo que tú crees que es madurez o inmadurez. No se mide con nada de esas cosas. La madurez espiritual, el poder que Dios ha dado a su iglesia, se mide con la fidelidad que uno demuestra a Jesucristo. Y muchas veces vamos a flaquear, sí, nos vamos a debilitar. Porque en todo tiempo no vamos a estar siempre en ese gozo que nos hace brillar como sol en medio del verano. No, algunas veces vamos a cometer errores, pero en medio de todo Dios es fiel y Dios nos ayuda. Así que también existía en ese lugar, si tú sigues leyendo: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Cierra el paréntesis. Hay una coma y dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. A pesar de esos problemas económicos, también tenían que lidiar con aquellos que se llamaban judíos o que se llaman judíos, pero no lo eran. Se jactaban de ser religiosos, pero no lo son o no lo eran ellos. Esto muestra que la oposición contra los cristianos no solo venía de un poder romano que estaba al frente oprimiendo y matando a aquellos cristianos, sino también tenían opresión por sectores religiosos. En otras palabras, aquellos que rechazaban el evangelio por la política o por el nivel religioso, los estaban atrincherados. Lo estaban poniendo entre la espada y la pared. Bajo esas circunstancias, esta iglesia de Jesucristo, Esmirna, aprendió a crecer, aprendió a desprender ese aroma de Cristo en medio de esas aflicciones. Bendito es el Señor. Por eso que el Señor le sigue advirtiendo a esta iglesia, una de las dos. Esta y Filadelfia son aquellas que no recibieron una amonestación, un jalón de orejas espiritual de parte de Dios. ¿Sabías? Por eso es que el Señor le dice en el siguiente versículo, ya que el versículo 10 nos enseña el otro punto donde el Señor advierte y prepara también a los suyos. Mira lo que dice el versículo 10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte
y yo te daré la corona de la vida. Muchos agarran cualquier tipo de advertencia y lo toman como algo negativo, usando una deducción, una lógica, una psicología pesimista. No, hay que leer la palabra como es. Claramente como es. Es una advertencia simplemente a no temer, a darle ánimo, en otras palabras. Y es que en ese momento vemos algo claro, que realmente al cristiano nos tiene que abrir los ojos. Cristo no les promete que el sufrimiento desaparecería. No les dice, no van a sufrir más, para de sufrir. No les dice nada de eso. Al contrario, les da una exhortación, una motivación muy clara a no temer. En otras palabras, en el idioma nuestro, en el idioma más social, te dice, hey, papito lindo, agárrate fuerte, que aquí viene lo duro. Agárrate fuerte. Así como cuando tú vas en esos juegos, en el Six Flags, o te subes a un ride, a esos columpios, carritos, no sé cómo tú lo llames en tu país, el carrusel o la rueda, la montaña rusa o la americana, cualquier lugar, que tú vas y sube, ¿verdad? Ve el carrito que va subiendo y tiene una empinada, pero que Dios mío. Y comienza el carrito y lo ponen como más en drama, como que se traba, pero que sube. Y dice, Dios mío. Y ahí sí, cuando tú comienzas a clamar como nunca, pide perdón a Dios por todos tus pecados cometidos y no cometidos, pero que cometerás mañana. Pero en ese momento sube el carrito y estás en la cima. Y tú dices, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero como querés aparentar que eres bien macho, ni modo. Pero en ese entonces, cuando viene de bajada, ahí gritas como una niña. Tremendo machote que eres. Pero no ustedes. Algo así, ¿sabes? En ese momento uno dice, aquí se va a ver todo, pero el miedo está presente. Lo mismo sucede algo así. ¿Sabes? El Señor Jesucristo te dice, agárrate fuerte, así como te agarras de aquello. ¿Y cómo terminas agarrándote tú de aquellas cosas? Con todas tus fuerzas, ¿verdad? Hasta las manos todas sudadas lo dejas en esos handles del carrito de eso que te subes. Y tú en ese momento, ¿qué es lo que tú clamas cuando estás en esos juegos? Señor, que no se abra la silla o la correa, por favor. Pero bien agarrado fuerte. Algo similar. Aquí Jesucristo nos está enseñando, ¿sabes? Iglesia, agárrate fuerte. Los problemas van a existir. Las persecuciones van a ser reales. No voy a desaparecer estos sufrimientos. Pero sabes, te dice, no temas. Si quieres gritar, grita, pero no temas. Bueno, porque muchos gritan de victoria. Pero aquí dice, el Señor dice, no teman, porque el sufrimiento es temporal, corto, parte de lo que viene a ser la prueba del creyente para demostrar en dónde está tu fe. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Por eso, amados, una vez más el Señor Jesucristo le encomienda a la iglesia que no miremos atrás. Por eso que el mismo Evangelio de Juan 16:33, un versículo tan conocido: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido. Yo he vencido al mundo. ¿Sabe? Ese mensaje te quería predicar hoy, pero no sé por qué salió esto. Te lo dejo para la siguiente. Pero mira, aquí el Señor encontramos uno de los llamados más fuertes del Nuevo Testamento: el ser fiel hasta la muerte, para darnos esa corona de la vida. Y es que cuando el Señor les dice eso, no les promete a la iglesia una comodidad.
ni una seguridad terrenal. Les promete algo mucho más grande, un premio eterno. Nos promete unos galardones, porque la salvación no lo ganamos por obra, sino por gracia. Pero Él nos promete con esa hermosa salvación premios eternos, galardones, estefanos, coronas, premiaciones para cada creyente que nos mantenemos firmes. Qué hermoso consuelo que el Señor dice: sí, vas a llorar, vamos a pasar por cosas, pero sabes, mantente firme. Sé fiel hasta la muerte. Y eso era lo que necesitaban escuchar aquellos creyentes de Esmirna. Cuando estaban puestos en ese coliseo frente a esas fieras que están a punto de devorarlos a ellos y a su familia, necesitaban escuchar un consuelo. Aunque te agarren los leones, los tigres, cualquier cosa que te pase allí, sé fiel hasta la muerte. Por eso que ellos entraban confiados. Cuando se burlaban y miraban la audiencia a esos cristianos que estaban puestos en medio de ese gran coliseo y se burlaban y decían: muerte, 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 ellos estaban confiados en Cristo. Miraban tal vez como Esteban al cielo y ese Dios maravilloso que los esperaba con los brazos abiertos. Yo no sé cuál era el consuelo, que gritaban, pero en medio de esos gritos estaban ellos confiados en esta promesa, que el Señor era fiel. Y así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Cristo les da la esperanza a estos siervos, a estos creyentes. Dice que el diablo los echará a algunos de ellos. Eso nos debe entender que es el diablo el que pone estas trampas, que viene por él estas adversidades. Y estos 10 días en sí no son 10 días literales. Muchos simplemente, una mejor interpretación es estos 10 días que simboliza un tiempo corto de sufrimiento. Porque en sí nuestra vida comparada con la eternidad es algo muy efímero, muy corto, muy pasajero, que viene y se va. Vale la pena. Vale la pena. Y este número 10 también, ¿te acuerdas en el libro de Daniel? Cuando el Daniel le pide y aboga para que le den legumbres por 10 días. Es un periodo corto. Prueba conmigo algo corto. Lo mismo Dios dice: cualquier persecución que el enemigo ponga en tu camino, pásala. No es para siempre ese dolor. Disipará, se acabará. Iglesia de Jesucristo, tarde o temprano veremos la luz de nuestra salvación. Veremos esa esperanza, alcanzaremos victoria. Tarde o temprano alcanzaremos victoria en el nombre de Jesucristo. Dale fuertes palmas a Él. Versículo 11 es la esperanza eterna que Cristo comparte con sus hijos, con los creyentes, que el Padre comparte con cada uno de sus amados. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte, nosotros sabemos que es explicada con mayor detalles en Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 en adelante. Aunque el creyente sufra persecución, cárcel, incluso la muerte física, su destino eterno está seguro en Cristo. Porque dice que el que venciere no sufrirá daño de esta famosa segunda muerte. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 20, si me acompañas, versículo 6. Hay un consuelo para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto le gustan los consuelos? Bienaventurado y santo el que tiene parte
en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Por eso que se dice, los que tenemos la dicha de nacer 2 veces, moriremos una vez. ¿Cuántos dan gloria a Dios? I totally forgot that you're here. JJ, perfect. Praise be to God on that one. There's nothing greater to be born twice so you can die once. Pero sabes, los que nacen solamente una vez morirán 2 veces. If you're just born once, you will die twice. La muerte, el nacimiento biológico y el nacimiento espiritual en Cristo nos otorga una muerte. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Una muerte. Muchos están rompiendo la cabeza, hermano, pero yo no puedo nacer 2 veces. Estás como Nicodemo, Dios mío. Tranquilo, Nicodemas. Y con los otros Nicodemos. Y con los nicodemitos. El nacimiento biológico y el nacimiento espiritual cuando venimos a los pies de Cristo. Si tenemos ese segundo nacimiento, nos permite, nos otorga la oportunidad de morir una sola vez. Ya que participaremos de esta primera resurrección que el Señor da a sus hijos. Y este versículo 14 del capítulo 20 de Apocalipsis nos dice, pero por si acaso aquellos que no les gusta leer y quieres ir del versículo 11, por favor, para que entienda a qué llega este versículo 14, vamos al versículo 11, por si acaso. Y vi un gran trono blanco. Este es el juicio del trono blanco. ¿Cuántos participarán en ese juicio del trono blanco? ¿Quién me dijo amén? Arrepentidos, por favor. La iglesia de Cristo solo participará en el juicio del tribunal de Cristo. Porque este juicio del trono blanco es solamente para condenación. El creyente no puede estar en este juicio. O eres o no eres. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿A quién vio? A los muertos. A los que ya habían muerto. A los que estaban remuertos. Iban a ser remuertos, iban a estar allí. Ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Eso es lo que conlleva sus obras, una condenación. Nosotros no somos juzgados, no somos salvos por nuestras obras, porque nuestras obras, como dice el profeta Isaías, nuestras buenas obras vienen a ser como trapo de inmundicia. Y tú sabes lo que significaba estos trapos de inmundicia, ¿verdad? Los trapos de menstruación de las mujeres en tiempo de sus periodos. Así eran consideradas las buenas obras de cualquier hombre ante los ojos de Dios, ante esa realeza de santidad de Dios que tenemos. Escritas en los libros según sus obras. 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hermano, ¿y qué pasa con las obras del creyente? ¿No sirve para nada? Claro que sí. Nuestras obras también sirven para algo eterno, pero no para salvación, sino para premiación. 1 Corintios capítulo 3. Las obras sirven para poder tener ese galardón hermoso que Dios ha prometido a cada uno de nosotros. Pero somos salvos simplemente por la sangre de Jesucristo. Bendito es nuestro Dios. Por eso sí, tenemos que seguir adelante, obedeciendo y siendo fiel a Dios, porque eso nos otorga esos estefanos, esas coronas, esos galardones que Dios ha prometido para los suyos.
Yo quiero llegar allá arriba bien galardonado, por favor. Mi hermano aquí quiere entrar con una cabezota grande para que tenga todas las coronas. Espiritualmente hablando. No es que sea cabezón, mi hermano. Sigo aquí mejor. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí entran aquellos que solamente nacieron una vez biológicamente y rechazaron el nacimiento espiritual en Cristo Jesús. Morirán cuando mueren biológicamente, entrarán al infierno y serán echados por segunda vez a lo que viene a ser el lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, versículo 15, fue lanzado a ese lago de fuego. ¿Cuánto dan gloria a Dios que la iglesia es librada de esto? Entonces concluimos con esto, amada iglesia. El mensaje de la iglesia de Esmirna nos enseña que la iglesia pasa por diferentes pruebas, que la verdadera riqueza es la espiritual y no la material, algo que esta iglesia en la actualidad carece. Dios honra a aquellos que permanecen fieles en medio de la adversidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? La presión de las pruebas no debe de apagar nuestra fe. Al contrario, debe fortalecerla, como ocurrió con esta iglesia de Esmirna en ese tiempo donde esta iglesia permaneció viviendo. Un detalle que te dije al principio de esta hermosa mirra es que también es amarga. Di conmigo, amarga. Es algo amarga. Esto encaja con el periodo que la iglesia estaba pasando. Un periodo amargo, duro, que estuvo marcado con sufrimiento, persecución, dolor. Sin embargo, así como la mirra desprende su aroma cuando es presionada, esa iglesia de Esmirna en ese periodo manifestó su mejor aroma. Un aroma de fidelidad, de fe hacia Jesucristo. Porque sabes, dentro de su ser sacó a reducir su mejor esencia, que es sencillamente ese olor a Cristo, sacando su mejor esencia. ¿Qué es lo que tú y yo olemos cuando estamos siendo presionados con los problemas de este mundo? ¿Qué es lo que tú y yo desprende de nosotros cuando alguien aprieta el botón de tu vida que te hace enojar, que te hace reventar? ¿Cómo tú y yo reaccionamos ante las circunstancias adversas de la vida? Y yo no te vengo aquí a pararte como un supuestamente perfecto, que nunca sale de mí algo malo. No, también me incluyo en la necesidad de que muchas veces, Dios mío, le digo, Señor, necesito que de mí salga lo mejor de ti, porque tú eres el que me ayudas cada día. Pero sabes, esta iglesia de Esmirna nos da a entender tantas lecciones, tantas maravillosas lecciones, que en medio de este sufrimiento nosotros tenemos que sacar el aroma de Cristo en nuestras vidas. El perdón que muchas veces carece de nuestro ser. Y es que ese nivel de espiritualidad siempre es el Espíritu Santo el que nos ayuda a crecer cada vez más, para reaccionar debidamente, para que de nuestros labios salga un gloria a Dios en medio de tantos dolores. Es por eso que esta historia maravillosa que lo dejé al final, de un hombre que nos enseña que lo que brotó de él nos sirve de inspiración a nosotros. Y es nada más y nada menos que, según muchos creen, que fue el pastor de esta iglesia en ese entonces, el gran Policarpo. ¿Se acuerdan de ese gran varón?
Policarpo, uno de los grandes hijos de la fe de Juan, del apóstol Juan, estaba encarcelado por los romanos porque se negó, te expliqué la historia, se negó a rendir culto, adoración al emperador, se negó. Y dice que cuando fueron a buscarlo, dice en la historia, que comenzaron a matar a muchos otros inocentes con tal de encontrar a Policarpo. Y cuando por fin le encontraron, antes de que su propia gente saliera a defenderlo, dijeron: no hagan nada, háganlo pasar a ese pelotón, sírvanle comida, atiéndanlos. Y este pelotón se quedó asombrado. En lugar de esperar resistencia física, bélica, fueron atendidos con los brazos abiertos. Y tras ello les dijo, una vez terminada la cena: vamos, hagan lo que tengan que hacer. Y fue llevado, encarcelado, y en medio de esa cárcel él se mantuvo fiel a Cristo. Se mantuvo tan fiel que la misma persona que estaba custodiándolo a él quedó asombrado de este hombre, viendo el testimonio que estaba a punto de ser ejecutado, y él tenía una paz que sobrepasa todo entendimiento, una confianza única. Estaba destilando de él la mejor esencia de su vida. Y cuando fue llamado a presentarse ante el emperador, le decía a él: ¿sabes? Lo único que tienes que hacer es negar a Cristo y decir que el César es Dios y nada más. Dile que Él es Dios y no te van a quemar vivo. Y él mantenía su confianza en Dios. El otro, más preocupado que Policarpo, cuando es llevado ante el emperador, le dice: la última oportunidad, ¿quieres negar a Cristo y aceptarme como tu Dios? Y él suelta la famosa frase conocida ya por muchos y le dice, sin titubeo, sin romper en su voz, con una seguridad única: 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal, nunca me ha traicionado. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey que me salvó? Mire esas palabras que este hombre le dijo, viendo cómo no solamente los romanos, los mismos judíos, hijos del diablo, recogieron la leña para quemarlo, haciéndole barra, no para que él diga: wow, suéltenlo. Tras esas palabras, ¿quiénes de nosotros nos hubiésemos dicho: aleluya, gloria a Dios? Creo que su silencio lo dice todo. Tenían miedo a ser quemados también ustedes, ¿verdad? Él dijo: 86 años. 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. Y tú sabes las persecuciones que ellos pasaban. Mira lo que para ellos no es mal. Wow. Y ante eso van, y cuando están a punto de quemarlo, dicen algunos que el oficial que lo custodiaba se arrodilla a la par de él y le dice: yo también acepto a ese Cristo. Tocado, cambiado por el testimonio de ese hombre a punto de ser ejecutado, dicen algunos. Pero sabes, no me sorprendería que sea verdad esa parte de la historia, porque así como lo que él hizo impactó a tantas personas que está escrito en la historia, como sigue impactando hoy en día a muchos de nosotros para seguir adelante y servir a ese Cristo que nunca nos ha fallado. Porque de nosotros, en el momento de la prueba de dolor, hay que sacar la mejor esencia, que es Cristo, en nuestras vidas. Ponte de pie.